contáis, pero anoche estuvimos hablando, o estuve hablando de la reforma como casi 3 horas, entonces al final comienza a pasar factura. Yo lo primero que os voy a decir es que esta reforma, y lo voy a leer, es ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta. Y esto no lo digo yo, ni lo dice Izquierda Unida. Esto es un comunicado de la Asociación de Jueces para la Democracia. Y la califican así, tal cual. La reforma laboral aprobada por el Real Decreto 3/2012, como ya han comentado mis compañeros, no es ni más ni menos que un paso más. Esto es un paso más en una estrategia ideológica de ataque al pequeñito estado de bienestar que había en España, porque tampoco tenemos un estado de bienestar con un desarrollo muy importante en nuestro país. Y es un ataque más que se viene produciendo a nivel mundial en el mundo occidental desde 1980 con la irrupción del neoliberalismo de la mano de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan. En aquel momento llegó el neoliberalismo y comenzaron a desmantelar el sistema productivo y el estado de bienestar. Hasta aquel momento la economía se basaba en una economía productiva. Había que producir y vender bienes de consumo. A partir de 1980, con la llegada del neoliberalismo, se comienza a convertir la economía productiva en una economía financiera, con el consecuente desaparición de los fondos que iban a inversión en la economía productiva, pues se comienza a especular con ellos en los nuevos mercados financieros y ese dinero ya no está en la economía real. Cada vez esa falta de disponibilidad de fondos para la economía productiva es mayor, hasta llegar al día de hoy, al año 2007, a finales de 2007, con la irrupción de la crisis económica, de la crisis financiera en Estados Unidos y las sucesivas crisis económicas en otros países y la consecuente recesión duradera, larga y continua y permanente, y en la que aún estamos y permanecemos y continuaremos si se siguen aplicando este tipo de políticas económicas. Por eso digo que la reforma laboral no es más que un paso más. Se nos quiere vender continuamente que es una razón económica, que es una razón técnica. Se nos habla de poner tecnócratas en los gobiernos, en Italia, en Grecia. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? La realidad es que no es una razón económica. Como ha dicho Luis al principio, yo soy doctor en ciencias económicas. Al igual que, por ejemplo, Alberto también nos hablaba de estas cuestiones y nos hablan tantos otros economistas. Alternativas existen, la ciencia económica es muy amplia, hay muchos más modelos. Que no nos engañen o nos intenten engañar, al menos a nosotros no nos engañan, pero a la mayoría sí nos engañan. Y nos hacen ver que lo único que hay que hacer es el camino que nos dictan, que es la única solución. Y ese mensaje nos lo llevan diciendo en España desde hace 30 años. En 1980 se aprueba el Estatuto de los Trabajadores. Desde 1980 hasta nuestros días han habido 16 reformas laborales, las más duras, coincidiendo con momentos de crisis económica o de desaceleración de la economía, y con la única justificación de que el modelo de mercado de trabajo de España es muy rígido, que tenemos mucha protección para los trabajadores y que hay que flexibilizar. La palabra flexibilidad es la más utilizada. Tenemos un mercado de trabajo rígido, hay que ir a la flexibilidad. Ahora encima tienen la cara dura de hablar de flexiseguridad. ¿Y qué es la flexiseguridad? Pues la flexiseguridad es, por ejemplo, lo que ha comentado Lola. Trabajar en una empresa y a la vez cobrar parte de la prestación económica del desempleo para que la empresa se ahorre parte de tu salario. Eso es flexiseguridad. Pues todas estas cuestiones nos llevan a esta reforma. Una reforma que se nos dice es para la flexibilidad, es para que el mercado de trabajo pues sea más flexible y sea capaz de generar empleo. Mienten. Directamente, lo sabemos, y así lo decimos públicamente. ¿Por qué mienten? Porque ninguna reforma laboral crea empleo. ¿Por qué hay más desempleo en Andalucía que en el País Vasco? ¿Por qué hay más desempleo ¿por qué no hay desempleo con un mismo marco jurídico hace 5 años y ahora tenemos más? Y se nos modifica el marco jurídico. Y sin embargo el desempleo continúa aumentando. Ha aumentado tras la reforma del PSOE. Y continúa creciendo. Pero es que además se nos hace una reforma laboral por vía real decreto, de medidas urgentes. Son medidas urgentes porque vamos a crear empleo mañana.
Eso decía el Partido Popular. 3,5 millones de empleo en 4 años vamos a crear. Un mes después de vender esas políticas, se hace una reforma laboral por vía de urgencia mediante Real Decreto Ley y una semana después sale el presidente del gobierno, el señor Mariano Rajoy, en Europa diciendo que no vamos a crear empleo, que vamos a tener en torno a los 6 millones de parados a final de 2012. Y se queda tan tranquilo. Pero ya tenemos la reforma laboral, que es ideológica. Una reforma laboral que va contra los trabajadores y contra los derechos de los trabajadores, nada más. Es así de simple. Una reforma laboral que nos lleva, en algunos medios lo habréis oído, al siglo XIX. Y es totalmente cierto. Nos llega al momento previo, al momento anterior a la existencia del derecho del trabajo. En 1889 se aprobó el Código Civil. No existía el derecho del trabajo y todavía la clase política española no tenía ni idea de lo que era aquello ni de lo que se podía hacer con el derecho del trabajo. Pero se aprobó un Código Civil y en uno de sus artículos decía lo siguiente: los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Si nosotros firmamos hoy un contrato, tenemos que respetar ese contrato y las cláusulas que hemos pactado en ese contrato. Pues eso ya no existe. Eso de algún modo en el ámbito laboral no era ya así. Pero es que después de la reforma del Real Decreto 3/2012, totalmente un principio como este tan básico de cualquier contrato privado, pues se deja escapar. Porque ahora el empresario de manera unilateral puede ir a aplicar lo que se pactó en el contrato. No únicamente lo que nos dice la ley o no únicamente lo que nos pueda decir el convenio colectivo, que hasta ahora era ley. Ya no lo veis tampoco. Pues todo eso cambia. Y uno de los principios básicos del derecho del trabajo, que es el principio tuitivo, el de proteger a la parte más débil de la relación laboral, la que no tiene los medios de producción, unos medios de producción a los que, por cierto, la Constitución nos dice que el Estado velará para garantizar el acceso de los trabajadores a los medios de producción. Como ven, el Estado vela por eso, continuamente, para que los trabajadores accedan a los medios de producción, para que tengamos una vivienda digna, para que haya igualdad, para luchar contra la especulación. Todas son cuestiones que no nos inventamos desde Izquierda Unida, a los cuales nos acusan en muchos medios de que somos subversivos, radicales, de que queremos otro sistema, que por supuesto queremos otro sistema, faltaría más. Pero es que somos los que pedimos simplemente que se cumpla la Constitución en este momento, no estamos pidiendo mucho más. Sin embargo, parece que estamos en un extremo totalmente opuesto a lo que sería el bien para la ciudadanía. Pues esta reforma laboral, os voy a decir cuál es la secuencia que permite a la empresa. Y es muy sencilla. En primer lugar, vamos a inaplicar el convenio colectivo. Cuando nos descolguemos del convenio colectivo, lo cual es muy sencillo, pactaremos con los trabajadores las condiciones de trabajo. Una vez que hayamos pactado las condiciones de trabajo con los trabajadores, pues iremos a las modificaciones individuales y volveremos a modificar lo pactado. Y en último camino, ¿qué es lo que no tenemos? Pues el despido. Y si no vas aceptando las condiciones que te voy imponiendo como empleador, pues ahí tienes la calle y la puerta del paro. Porque ahí tenemos lo que para el capitalismo es en muchos casos el llamado pleno empleo del 6% y lo que para Marx era el ejército de reserva. El tener un cúmulo de trabajadores dispuestos a trabajar porque no tienen más remedio que comer todos los días. Y la opción es, o trabajas con mis condiciones, o vas a ser uno más de esos 5 o 6 millones de desempleados, a los cuales está por ver qué es lo que va a pasar con las prestaciones de desempleo y las ayudas no contributivas. Estamos a la espera de los famosos presupuestos del 30 de marzo, los cuales no salen, como bien sabéis, porque tenemos elecciones el día 25 en Andalucía y no es plan de dar más argumentos a la izquierda. De hecho, ya ni acuden a los debates del Partido Popular. ¿Para qué? ¿Para que me pregunten y no pueda contestar?
aunque tienen mucha habilidad para hacerlo, pero también pueden quedar en evidencia. Pues esta reforma laboral atenta de manera drástica contra todos esos derechos. No vamos a profundizar mucho para no atormentaros. El otro día en una charla en Coín, un hombre al final levantó la mano y me dijo: tengo ganas de llorar. Y tampoco el propósito mío era que te entraran ganas de llorar ahora, ¿no? Pero la verdad es que si vas contando toda la secuencia paso a paso, es para echarse a llorar.